Vamos a hablar ahora de las conocidas como Java Streams. Las Java Streams son lo que técnicamente en programación funcional se conoce como mónadas, que, puesto de manera sencilla, son un tipo de objeto que contiene una serie de datos y que puede ser combinado en un flujo de procesamiento tipo pipeline. Es decir, los datos pasan por una serie de procesos y eh, cada uno de estos procesos pueden ir transformando, ¿no? En cada uno de los pasos esta serie de datos, emitiendo cada vez nuevos datos, ¿no? Hasta que finalmente pues obtenemos un dato o una serie de datos final. Una stream, entonces, generalmente contiene una serie de elementos que puede generarse, por ejemplo, a partir de una colección, ¿no? Como vemos en el ejemplo, estamos tomando esta lista de strings convirtiéndolos en una colección para ponerlos aquí, ¿no? Dentro de esta lista de strings. Finalmente, pues si tenemos ya una colección, lo que podemos hacer es simplemente aplicarle el método stream y estaríamos convirtiendo esa colección en una stream de datos, ¿no? Lo mismo podemos hacerlo pues de manera como un poco más directa tal vez con el método estático of dentro del objeto stream, ¿no? Como vemos aquí, stream of, pasamos todos los datos aquí, la colección de datos, pues y directamente tenemos un objeto stream con datos de tipo string en este caso. El interés de tener una stream, entonces, es aplicarle una serie de transformaciones encadenadas para obtener una serie diferente de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si aplicamos un filtro para quedarnos con una serie que contenga solo los elementos que inician con C. Imagínense que tenemos pues inicialmente un string con estos 5 elementos, ¿no es cierto? Luego podemos pues aplicarle a esa string, MyString, un filtro, el cual va a ser pues lo que comentamos, ¿no? Quedarnos con una nueva string que tenga solamente los elementos que empiezan con C. Entonces, claro, este filtro lo que haría es tomar uno por uno todos los elementos y a cada uno de esos aplicarles esta función, ¿no? Aquí tenemos una función lambda. Esta función lambda pues toma el elemento, le aplica la función startsWith, básicamente va a verificar, ¿no? Que el elemento empiece con C. Siempre que eso sea positivo, es decir, que en efecto el elemento empiece con C, ese elemento va a ser incluido en la nueva string resultante. Aquí, por ejemplo, pues primer elemento no cumple, segundo no cumple, tercero no cumple, solamente van a cumplir con la condición del filtro los elementos C2 y C1, ¿no? Que, que son los elementos que van a constituir la nueva colección. Ahora, claro, sería mejor que completemos esto un poco, ya que filter es una operación intermedia que ya veremos de qué se trata. Así que si se ejecuta este ejemplo, tal y como lo vemos aquí, simplemente no va a suceder nada en el programa. Sin embargo, pues si añadimos una operación terminal, ¿no? Una operación que cierra el pipeline, como for each, se va a ejecutar la cadena de operaciones, ¿no? O nuevamente el pipeline, que también se les llama. Pues claro, en este segundo ejemplo sí tenemos nuestra stream original, le aplicamos el filtro y luego por cada uno de los elementos que cumplen con la condición del filtro, pues aplicamos también un print line, ¿no? E imprimimos los elementos, en este caso los dos elementos, ¿no? Que son C2 y C1, que han cumplido pues la condición que estamos comentando. Las stream entonces tienen o se les puede aplicar operaciones intermedias y operaciones terminales. Las operaciones intermedias son aquellas que devuelven una nueva stream transformada que se puede seguir encadenando, ¿no? Con otro tipo de operaciones. Pero atención, ¿no? Estas operaciones intermedias solo se ejecutan cuando dentro del pipeline, dentro de toda la cadena, existe una operación terminal. Tenemos entonces también pues que las stream constan de o se les puede aplicar operaciones terminales. Estas son las operaciones que cierran el pipeline y devuelven un valor al final. Este valor pues ya no es una stream o inclusive pueden haber operaciones que no devuelvan nada, no ejecutan y listo. Lo importante es que estas operaciones terminales cierran el pipeline.
Entonces, pues, para que se ejecute realmente toda una cadena de operaciones en una stream, dentro del pipeline debe existir, pues, al final una operación terminal. Caso contrario, pues nada se ejecutará. Entonces, aquí un poco ejemplificamos, no tenemos una stream fuente o original, entra dentro de todo un pipeline de operaciones la stream y se le van aplicando varias operaciones, ¿no? Una tras de la otra. Aquí todas estas pequeñas operaciones, ¿no? En azul las estamos llamando operaciones intermedias. Cada una de esas, luego de aplicarse sobre los elementos de la stream, devolverá una nueva stream transformada. Y así sucesivamente, hasta que eventualmente pues habrá una operación terminal que cerrará la stream y nos dará pues ya el dato final. Ahora, nuevamente, si no existiera esta operación terminal, aunque las instrucciones se manden a ejecutar dentro del programa Java, pues no va a suceder nada, ¿no? Es necesario que esta operación terminal, digamos así, permita la ejecución de toda la stream. Muchas de las operaciones que se puede aplicar a una stream aceptan como parámetro algún tipo de función lambda, ¿no? Como en el caso de filter que acabamos de ver. Esta función, este parámetro, permite que se pueda definir pues, el procesamiento o la transformación específica que nos interese ejecutar sobre los datos de una stream. Eh, Aquí tenemos pues el ejemplo de filter, ¿no? Para que lo recuerden. Puede aceptar una función lambda. Ahora, cuando nosotros proporcionamos una función, pues una transformación a una de las operaciones del stream, hay que cuidar pues que estas operaciones cumplan dos condiciones no necesarias. Una, que sean no interferentes o non-interfering. Esto significa pues que la operación no debe modificar la stream original, eso no es posible. Y la otra pues para la cual pueden haber ciertas excepciones, en general se debe intentar cumplir, es que la operación no guarde estado, no sea stateless. Esto pues significa que el cómputo que realice no debe depender de ningún valor externo al cómputo que pudiera cambiar mientras está ejecutando la stream. ¿Sí? Ahora, también ustedes habrán visto, ¿no? Como en el ejemplo de for each, que muchas operaciones también aceptan referencias a métodos. Estas referencias a métodos se pueden ver porque hacen uso del operador doble, dos puntos, ¿no? Como en este caso. Se está haciendo una referencia al método printLine dentro de la clase estática system out. Pues lo vimos pues en los ejemplos del for each. Ahora, estas referencias a métodos vistas pues también de manera un poco simplificada, pueden ser generalmente equivalentes a un cierto tipo de función lambda, básicamente de este tipo, ¿no? Es decir, la llamada al método printLine con el operador doble dos puntos es equivalente a esta lambda que tenemos aquí, ¿no? Cada elemento se recibe y pasa a la operación. Otra diferenciación que se puede establecer con respecto a un stream es que pueden ser de dos tipos, ¿no? Seriales y streams paralelas. Aquellos streams seriales se van a procesar pues en un solo hilo y aquellas streams paralelas se procesarán pues en varios hilos, ¿no? Con multiproceso. Lo interesante pues de estas streams paralelas es que este multiproceso se hace de manera automática, ¿no? Internamente dentro de la cadena de procesamientos de la stream paralela. Y eso pues es gracias al uso de un for join pool, básicamente al uso del for join pool común del sistema, el cual se puede pues obtener o examinar con esta instrucción. Eso es lo que usan las streams paralelas. Ahora, claro, dado que son automáticas, son pues muy fáciles de utilizar, no basta con generar la stream paralela. Pero claro, este tipo de streams van a tener sentido si es que tenemos una gran cantidad de datos que procesar dentro de un stream, ¿no? Caso contrario, si los datos no son muchos, puede ser hasta contraproducente utilizar una stream paralela, ¿no? Puede ser que sea más rápido trabajar con una stream serial, ¿no? Entonces hay que analizar un poco algunos casos. Ahora, ¿cómo se crean pues estas streams, sea seriales o paralelas? Bueno, en los ejemplos que acabamos de ver, creamos streams seriales, ¿no? Dado que utilizamos el método stream dentro de una colección, o pues utilizamos el método streamof directamente. Esto lo que hace es crear una stream serial, perdón. Ahora, si lo que queremos utilizar es
o hacer es crear streams paralelas, entonces deberemos utilizar en una colección directamente el método parallel stream, o si es que ya tenemos una stream serial en las manos en alguna variable, pues a ese stream serial le podemos aplicar directamente el método parallel y se convierte pues en una stream paralela. Un último detalle al respecto de las streams es pues que no se pueden reutilizar, ¿no? Para evitarse ciertos errores, ¿no? Si es que ustedes ya usaron una stream para y le ejecutaron una cadena de transformaciones, no pueden volver a utilizar dicho objeto, no tienen que crear una stream o un objeto nuevo. Hay muchas operaciones, ¿no?, que existen y se pueden aplicar sobre una stream, pero vamos a ver algunas, tal vez las más relevantes, al menos inicialmente. Esta, pues la operación filter, eh, ya, la hemos, ya la hemos observado, ¿no? Ya la hemos revisado. Es una operación intermedia, es decir, una vez que se aplica devuelve una nueva stream. La característica de esta nueva stream es que va a contener solamente los elementos para los cuales la ejecución de este parámetro p, que es básicamente una función lambda, da verdadero, ¿no? Tenemos nuevamente el ejemplo. Tenemos esta string con algunos textos, le aplicamos la operación filter, le pasamos un lambda, ¿no?, el filtro que queremos aplicar. Este verifica pues que cada elemento inicie con el carácter C. Si es que es así, ese elemento queda positivo para este parámetro P. Si es que es así, pues este elemento pasa a la nueva string. Y finalmente, pues todo ese string pues pasará al, a la función o a la operación for each, ¿no?, que las va a imprimir, ¿no? En este caso tenemos solo estos dos elementos. Es una operación que ya hemos trabajado. Otra operación muy utilizada también es la operación map, ¿no?, la cual también pues recibe un parámetro f, que es una función. Básicamente esta también es una operación intermedia, es decir, devuelve una nueva stream al aplicarse. Esta nueva stream va a tener sus elementos modificados dependiendo de la operación f, ¿no?, porque a todos los elementos que entran a la función map se les aplica esta función f, que básicamente va a intentar pues ejecutar una transformación sobre dichos elementos. Por ejemplo, ¿no?, tenemos este string con estos tres caracteres en minúsculas. Le aplicamos a la string la operación map. Esta pues va a aplicar esta función de acá a cada uno de los elementos. La función, como pueden ver, pues es la función toUpperCase. Estamos utilizando, ¿no?, la referencia a métodos. Entonces este método toUpperCase lo que hace es coge cada uno de los elementos pues y los convierte en mayúsculas, ¿no? Finalmente, pues todos los elementos transformados van a pasar a la siguiente stream. Esta entrará pues al for each que ya conocemos y esta imprimirá cada elemento, y como pueden ver, pues el resultado será tener todos estos elementos convertidos a mayúscula en este caso. Es decir, a todos los elementos se les aplicó la función incluida dentro de la operación map. Otra operación muy utilizada que ya conocemos es la operación for each, ¿no? Esta ya es una operación terminal. Esta operación ya no devuelve nada, ¿no? Los elementos de la string que van entrando, pues ahí terminaron su recorrido. Ahora, por cada uno de los elementos que entre a la función, a la operación for each, se va a ejecutar la acción A que tenemos que poner como parámetro, ¿no? Hemos visto pues muchos ejemplos de eso, pues haciendo la operación printline, ¿no?, que lo que hace es toma cada uno de los elementos y pues lo imprime, ¿no? Y ahí termina dado que es una operación terminal, pues ahí termina pues la cadena de operaciones o el pipeline. Otra operación interesante pues es la operación sorted, que es una operación intermedia, es decir, devuelve una nueva string procesada de alguna manera. En este caso, ¿no?, sorted ordena la string. Todos los elementos luego de pasar por esta operación estarán en orden natural, ¿no?, es decir, de menor a mayor, o de la A a la Z para strings, del 1 al 9 para números, ¿no?, de menor a mayor. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña string donde los elementos están en el orden CBA. Si le aplicamos la operación sorted, los elementos estarán en el orden natural, no ABC. Eso lo verificamos simplemente con la operación terminal for each que nos imprime a cada uno de ellos, ¿no? Pero fue sorted quien hizo el ordenamiento
de esta stream de datos. Otra operación también muy utilizada es la operación reduce. Esta, como pueden ver, recibe dos parámetros, ¿no? Primero, esta es una operación terminal, ¿no? Ya no devuelve un string, va a devolver algún otro valor, muy probablemente, pero ya no es un string. Entonces ahí termina el pipeline. Eh, Básicamente lo que hace es, ¿no? A partir de un valor inicial que se debe dar aquí, pues como parámetro y valor inicial, ejecuta la operación o el segundo parámetro, que puede ser una función lambda, con cada nuevo valor y lo sigue acumulando, ¿no? Al final, pues devuelve el valor acumulado resultante, ¿no? Esta es una operación entonces, de reducción, de acumulación. Y bueno, el ejemplo puede ser más esclarecedor, ¿no? Imagínense que queremos sumar todos los valores de la string. Bueno, pues generamos la string, le aplicamos la operación terminal reduce, el valor inicial es del 0, es decir, vamos a empezar a acumular a partir del 0, y la operación, claro, es la suma, ¿no? Esto es relevante, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es al 0 le vamos a añadir el primer elemento y se acumula. Luego al acumulado le añadimos el segundo elemento y se acumula, ¿no? Y así seguimos añadiendo elementos, 0 más 1 y el resultado más 2 y luego más 3, luego más 4, luego más 5. Y claro, al finalizar, pues lo que vamos a tener es, en este caso, pues un entero, ¿no? Que lo estamos guardando aquí, imprimiendo, y tenemos pues 15, ¿no? Que es el valor de haber reducido esta stream de datos gracias a la operación sum, ¿no? Ahí uno puede aplicar una gran variedad de operaciones, por ejemplo, para hacer la reducción de, de una stream. Otra operación también muy interesante es la operación collect, ¿no? Es una operación de recolección. Es una operación terminal que, bueno, pues toma todos los elementos que vienen de la stream y los recolecta mediante el objeto collector, ¿no? Que es básicamente lo que estamos pasando aquí como parámetro C. Muy útil, sobre todo si ya queremos guardarnos los elementos de la stream resultante, por ejemplo, en una lista, ¿no? En una colección. Claro, un colector lo que puede hacer pues es ir tomando todos los elementos que salen del pipeline y ponerlos en un objeto de tipo list. Y es justamente lo que estamos haciendo en este ejemplo. Tenemos un string, le pasamos un filtro, el que ya hemos trabajado. Y luego, si es que esos son los elementos que ya nos interesa, pues los recolectamos dentro de una lista, ¿no? Le aplicamos collect, le pasamos un collector. Esta clase estática collectors tiene distintos tipos de recolectores, ¿no? Entonces, una clase conviene analizar. En este caso, lo que decimos es toList, es básicamente, o sea, tome todos los elementos que vienen en la stream e incluyalos dentro de una lista, ¿no? Y claro, se devuelve la lista, ¿no? En este caso, una lista de string. Si la imprimimos, pues ya son solamente los elementos resultantes, ¿no? Entonces, claro, esta operación collect puede ser razonablemente compleja, ¿no? Tiene algunos parámetros, ¿no? Algunas de estas versiones. Claro, lo más interesante es que tenemos estos objetos collectors que ya hacen una gran cantidad de trabajo, ¿no? De manera un poquito más sencilla, si se quiere, por ejemplo, para tener una lista ya con los elementos interesantes. Otro ejemplo, ¿no? Del uso de los colectores, ¿no? Con la operación collect. Es un caso que puede ser interesante, ¿no? Útil en algunas circunstancias, ¿no? Claro, gracias al uso de algunos objetos adicionales, ¿no? De ayuda, como el IntSummary Statistics, por ejemplo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues tomar una stream de datos y mediante la aplicación de la operación collect, con algún colector específico, en este caso con el summarizing int y una operación, estamos produciendo pues un resumen, ¿no? Un poco que nos explique algunos datos estadísticos básicos de la, del flujo de datos, del stream de datos que teníamos, ¿no? En este caso, pues ustedes pueden ver cómo tomamos el stream, aplicamos la operación collect, ¿no? Como pueden ver, esto va a ser una especie de reducción, de varias reducciones aplicadas, ¿no? Eso lo va a hacer este objeto summarizing int, el método summarizing int dentro de los collectors. Le estamos indicando, porque hay que a este método indicarle pues el tipo de datos con el que estamos trabajando. Decimos pues simplemente tome el valor de cada uno de los enteros. ¿Sí? Y listo, ¿no? Todos los valores van a ir entrando. Al finalizar la aplicación del collector, ¿no? Con summarizing int, vamos a tener un valor devuelto, un valor de este tipo int summary statistics, el cual pues se puede imprimir directamente. Y podemos ver, pues, ¿no? Que al tomar pues toda la stream de datos, se contó cuántos elementos hay, 5. Se hizo la sumatoria de los elementos, 15.
encontró el elemento mínimo, el 1, se sacó un promedio también, tenemos que el promedio es 3 y se sacó el elemento máximo. Claro, así como podemos trabajar con enteros, puede ser con valores dobles o flotantes también. Hay que simplemente cambiar un poco el método específico, ¿no? Ya no será int, sino será double, por ejemplo. Pero se pueden sacar pues estos resúmenes, digamos así, ¿no? Estos abstracts, estos summary estadísticos de un flujo, ¿no? Entonces, un poco para motivarnos que hay cosas interesantes dentro de estos objetos tipo collector que conviene un poco investigar, ¿no? Ahora, claro, hay más, ¿no? No hemos hecho más que revisar, pues, lo fundamental, digamos así, de, de las stream, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos saber qué operaciones hay, cuál es el tipo, ¿no? Intermedio, terminal, bueno, pues hay que revisar un poco la documentación. Y la documentación de la clase stream, pues tal vez es la fundamental, ¿no? Además de que hay un poco más de elementos conceptuales que pueden ser de interés, tenemos pues el detalle de todas las operaciones y sus tipos, ¿no? También un poco, ¿no? Para que puedan ver otro tipo de aplicaciones, sobre todo de streams. Este tutorial podría ser interesante, ¿no? Hay varios, ¿no? Este me pareció que traía ejemplos que podía ser interesante, ¿no? Aplicar, comprender, entonces también les pongo un poco como material adicional, ¿no? Pero hay mucho material también que se puede ir revisando. Ahora, claro, ¿no? Eh, puede ser interesante tener un par de ejercicios para aplicarlos también, además de los que pueden ver en el tutorial. Entonces, claro, una propuesta es, ¿no? En primer lugar, claro, todos los ejemplos que vimos en las diapositivas, pues ejecútenlos, ¿no? Para ver realmente qué es lo que sale de todo eso. Y luego, pues, a manera de ejemplo, podría ser interesante, ¿no? Generar un stream serial de palabras con el contenido del archivo de texto del cual aquí tienen el link, ¿no? Es básicamente el Quijote. Pues claro, es un archivo de texto grande, pues queda un poco para trabajar, ¿no? Y una recomendación podría ser, ¿no? Sobre la stream que ya tenga todas las palabras como elementos, pues averigüemos cuántas palabras hay en total, generemos una lista con todas las palabras que empiezan con X, ¿no? Por ejemplo, puede ser cualquier valor. Generemos un set, es decir, una colección sin palabras repetidas, con todas aquellas palabras que inician con A, por ejemplo. Ordenemos todas las palabras en la stream. Eh, puede ser algunas operaciones sencillas, ¿no? Para familiarizarnos. Luego, pues, esto lo estaríamos haciendo con streams seriales, ¿no? Ahora repitamos todos estos ejercicios usando streams paralelas, ¿no? También para ver si es que hay diferencia. Luego, para saber si es que el procesamiento es más rápido, menos rápido, en fin, qué diferencias hay al respecto con los dos tipos de stream, pues hagamos un pequeño programa que nos permita comparar, ¿no? Los tiempos utilizados en cada uno de estos ejercicios, ¿no? El punto 3, usando streams seriales y usando streams paralelas, ¿no? Analicemos esos datos un poco para entenderlos, ¿no? Y claro, esto no es nada más que unos pequeños ejercicios. Seguro que a ustedes pues se les ocurren muchas otras cosas que probar, ¿no? Háganlo, seamos curiosos. Suerte con eso.